buenas tardes, profesor Luis Enrique Mendoza Caballero, del curso Taller de Expresión y Locución. El día de hoy consignaremos como trabajo el análisis de un podcast. El grupo está conformado por Jorge Carrillo, Roxana Córdoba, Cristina Luna, Abel Santiago y quien les habla, Michelle Santisteban. El podcast se llama Por las rutas de la curiosidad y se encuentra enfocado en la difusión cultural e histórica. Es considerado el mejor podcast hecho en Perú en la actualidad. No ha sido fácil ganarse ese título. Los conductores lo han logrado a pulso de esfuerzo y trabajo. Los conductores son Jorge Juárez y Daniel Tucto, quienes consideran que la curiosidad es una filosofía de vida y por ello exploran todos los ángulos singulares de la historia peruana y mundial. Jorge Juárez Valverde es un abogado dedicado a la gestión pública, colaborador residente de Podcasteros. Durante el 2020 colaboró en la newsletter de la Unión Podcastera. Juárez considera que el podcast es una forma de generar iniciativas de trascendencia para las personas, todo motivado por una eterna curiosidad. Él también se atreve al mundo de las letras en el blog El Eterno Diletante. Daniel Tucto Meléndez es un ingeniero de sistemas de profesión y podcaster desde el 2018. La curiosidad, al igual que a muchos otros a lo largo de la historia y alrededor del mundo, lo hizo descubrir un increíble universo. Ahora, a través del podcast y de Por las Rutas. Le gusta la historia y le apasiona el transporte público urbano de Lima y Trujillo. Daniel y Jorge han trabajado juntos por 4 años. Y no solo han logrado aparecer en los rankings de las plataformas más populares, sino han logrado diversos reconocimientos, como el primer lugar en el concurso A Propósito, convocado por la empresa de telefonía Entel en el año 2021. El episodio que los llevó a ganar este premio fue Cambio Climático, el Perú en riesgo. Para ellos, Por las rutas de la curiosidad ha sido un reto, porque no son comunicadores ni historiadores de profesión, pero son metódicos para suplir ello y alcanzar su propio sello. Daniel y Jorge se ponen la valla muy alta para ser escuchados no solamente en nuestro país, sino también en el extranjero. A partir de la 4ª temporada, Marian Aranda y Jocelyn Villogas acompañan a Jorge Juárez Valverde y Daniel Tucto Meléndez. Ruteros, los invitamos a seguir por la vía de la curiosidad. A continuación, mi compañera Roxana Córdoba proseguirá con la explicación. Gracias, Michelle. Mi nombre es Roxana y continuamos con la exposición del podcast. Bueno, voy a hablar sobre la evolución del proyecto, cómo inicia, los temas que tocan en el podcast y la periodicidad. El proyecto podcast de difusión cultural e histórica denominada Por las rutas de la curiosidad se inicia en el año 2016, cuando el abogado Jorge Juárez, quien conduce y produce el programa, y el ingeniero de sistemas Daniel Tucto se juntaron para incursionar sobre el podcast, especialmente sobre la historia, que es un tema que siempre fue recurrente en sus conversaciones, debido a la amistad que mantienen hace años. A partir de allí comienza a indagar si es que existía un podcast sobre la historia del Perú. En efecto, hicieron una búsqueda que no encontraron. Eso sí, que se animan a hacer un podcast sobre la temática que tanto les interesa. Luego de unos meses de coordinación y analizando el aspecto técnico, producción y postproducción, recién en octubre del año 2018 realizan el lanzamiento del podcast Por las rutas de la curiosidad. Al inicio, Jorge y Daniel se plantearon, dependiendo la recepción que tuviera el programa, solo hacer unos cuantos episodios hasta los finales del año 2018. El panorama cambió cuando el proyecto empezó a tener algunos seguidores, ¿no? Es así que se decidieron a continuar
y luego de unos meses ya contaban con una pequeña comunidad de seguidores para la siguiente temporada, enero 2020. Decidieron seguir con la grabación de los episodios. Realizaron una inversión en aspectos técnicos que mejoraría la calidad de su producto. De la misma forma, aperturaron una cuenta de Patreon con beneficios a quienes quisieran suscribirse. Y posteriormente lograron producir otro podcast, Stalker. Y a fines del año 2021 abrieron una productora de podcast denominada Talleres de la Curiosidad. Los podcasts se publican semanalmente. La demora va dependiendo de la complejidad de la investigación y de la sonorización, pero básicamente los podcasts se invierte de 3 a 4 días dedicados a cada episodio. Ahora le doy pase a mi compañero Abel. Gracias, Roxana, por el pase, y en esta parte de la exposición vamos a hablar sobre los episodios y temporadas con el que cuenta este podcast. Y es que a la fecha, por las rutas de la curiosidad, se encuentra en el episodio número 14 de su cuarta temporada. La última entrega, denominada Biografiando Juana de Arco, ha sido publicada el pasado miércoles 15 de junio y cuenta con una duración de más de 60 minutos. Por las rutas de la curiosidad ha alcanzado una producción de 50 episodios por cada temporada, teniendo a la fecha 164 contenidos sonoros puestos a disposición del público en general a través de las plataformas de iVoox y Spotify. El factor diferenciador de los capítulos del podcast son la dramatización de ciertos momentos del tema a tocar, el análisis también por parte de los conductores y la presentación de elementos curiosos. Otro de los puntos a resaltar es la información que se brinda al oyente en cada producción. Esto merece una labor exhaustiva de recolección de datos y a la vez una elección objetiva de las fuentes para trasladar una información verificada a sus seguidores. Bueno, y en la parte técnica, por ejemplo, la sonorización de los episodios es algo que ha ido mejorando a lo largo de sus producciones. Por ejemplo, en la actualidad ya están en la capacidad de realizar sonorizaciones propiamente dichas que hacen que el contenido cuente con una calidad óptima, sobre todo para los oyentes y seguidores. Y analizando un poco en la producción del podcast Biografiando Juana de Arco, aquí los conductores exponen diferentes pasajes de la vida de la también llamada doncella de Orleans, que es uno de los personajes más conocidos de la historia universal y que con tan solo 18 años se convirtió en heroína gracias a su papel cambiando el destino de Francia en el conflicto contra el eterno rival Inglaterra, que se había prolongado durante casi 100 años. Además, también los conductores brindan un análisis de su participación en la Guerra de los 100 años, considerando el difícil panorama que debían afrontar las mujeres de aquella época. Bien, entonces eso es todo por mi parte. Ahora le doy el pase a mi compañero Jorge Carrillo para que continúe con la presentación. Gracias, Abel. En esta parte de la exposición me compete referirme, hacer un comentario sobre uno de 2 podcasts que hemos elegido a nivel de grupo. Es de la temporada 3, episodio 37, y que tiene que ver con el periodismo. Es un podcast que lleva como título De la noticia a la historia. Los productores, que además conducen el podcast, convocan a Paola Pejovés, periodista de larga experiencia, con un pasado en Panamericana Televisión, y al momento en que se produce este podcast, que fue publicado el 1 de octubre del año 2021, día en que se celebra el Día del Periodista en el Perú, trabajaba en Canal 7, en la televisora del Estado, en TV Perú. Y Paola Pejovés, considero que es la persona indicada por los años de trayectoria,
Y además hay que decir que el diálogo, que puede ser muy extenso, de más de una hora, se permite escuchar porque al momento de producirse no contemplan sonorización, musicalización, efectos, ni nada que pueda distraer el diálogo. La conversación, si bien es cierto, los primeros 20 minutos puede ser un poco tediosa, desordenada, luego de ello hay una pausa y fluye. Y es bueno que quienes quieran estudiar periodismo o les atraiga el periodismo puedan escuchar este capítulo del podcast de Por las Rutas de la Curiosidad, porque Paola Pescovés narra un poco de lo que fue para ella pasar de la época en que todo era análogo a la época digital. Comparte experiencias de cómo se recogía la información en esos tiempos en que no había celulares, que había que estar en el lugar de los hechos y los cambios que luego han venido. Pero ella dice algo muy importante, que se tiene que trabajar con noticias verificadas, se tiene que ser sincero con el ciudadano, con quienes nos puedan ver, escuchar o nos puedan leer. Hay que verificar la información, sostiene ella, y además dice algo que es muy interesante, que tiene que ver con el título de este podcast, y que es lo que dice ella. ¿Qué pasaría si se llegase a perder todo lo que está en lo que se llama la nube, ¿no? En esto de los tiempos de la digitalización? ¿Qué ocurriría? Ella considera que se tiene que seguir escribiendo, que tiene que seguirse registrando los hechos de la historia en papel, en libros. Y esto puede generar discusión, pero es la posición que tiene ella y invita además a que quienes quieran formarse como periodistas lean. Es un capítulo muy interesante que los invito a que puedan seguirlo. Toca la exposición del otro capítulo del podcast a mi compañera Cristina Luna, a quien le doy el pase. Adelante, Cristina. Gracias, Jorge, por el pase. Vamos a analizar en este caso el capítulo 13, ubicado en la temporada 4 de Ragnar el Vikingo. En este caso, Ragnar se presenta tanto como el personaje histórico como el personaje mítico, analizado por Rutas por la Curiosidad desde esos dos ojos, ¿no? Lo interesante de este post es que tiene un contexto totalmente diferente a lo que Jorge nos acaba de comentar. Es decir, acá encontramos dramatización y análisis del panel. Y esto intercalado con momentos muy importantes de Ragnar. Así, la dramatización permite capturar la atención de quien los escucha. Capturan 3 momentos importantes de Ragnar, hay otros, pero 3 son muy memorables. Por ejemplo, el matrimonio de Ragnar, la muerte de Ragnar y la venganza de los hijos de Ragnar. Y eso es importante para entender la importancia que tiene este personaje para la cultura eslava. Además de la forma, es decir, intercalar dramatización con un análisis, en el fondo también encontramos temas muy importantes. Por ejemplo, se analiza el manejo de fuentes, se analiza el uso de la palabra vikingo, que no debe ser generalizada para las personas que viven en la zona eslava y solo era utilizada para aquellas personas que se subían a un barco, guerreaban, traían botín y retornaban. Otro tema importante es cómo los hijos de Ragnar toman el poder y penetran a Inglaterra. Finalmente, este capítulo nos muestra cómo Ragnar, por más que haya fallecido, deja su legado y logra ingresar justamente a Europa, pero Europa penetra también en los vikingos a través de la religión. Es decir, cuando los vikingos fallecían, se les prometía el cielo, solo si fallecían justamente en el combate. Sin embargo, el cristianismo les prometía el cielo a todos aquellos que se portaran bien. Y esto permitió que el cristianismo penetre en los vikingos y por lo tanto sean convertidos. El programa es muy fácil de escuchar y presenta 4 voces, 2 femeninas y 2 masculinas, con lo cual permite una dramatización interesante. Las personas, además, que uno escucha la dramatización, aparecen nuevamente en el análisis y pueden explicar momentos históricos importantes justamente de Ragnar. Bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperemos que les haya gustado. A nosotros nos gustó mucho Rutas por la Curiosidad. Hemos encontrado datos muy interesantes y esperamos que en otra ocasión nos volvamos a ver. Gracias.